Mire, no tengo otra alternativa que, como decimos, chapó, sacarme el sombrero, porque me está enseñando y mucho la doctora Carolina Carranza de esta medicina mal entendida como generalista, sino como la medicina de familia, de que tanto habla. Y usted está aprendiendo, ¿no? Yo también. Programas atrás hablamos de todo lo que había que tener en cuenta en una mujer para quedar embarazada, a pesar de que ya escucho a la gente que dice, ¡ja! Aquella es un conejo, no hizo nada de eso, aquella... Pero bueno, no importa, saque ese comentario porque vamos a hablar realmente de lo que corresponde. Desde el momento que ese test de embarazo dio positivo, podemos hablar de aquellos que no dan positivo y tienen retraso, pero será harina de otro costal. Desde ese test de embarazo positivo en adelante, ¿qué tenemos en cuenta, Caro? Bueno, un test de embarazo positivo con una mujer que asiste al médico sería una primera consulta de control de embarazo. El control de embarazo es muy importante de realizar, más que nada por una cuestión preventiva, para que ese embarazo siga un curso normal, e incluye básicamente 5 pasos. El primero de todos, como siempre, un buen interrogatorio, los síntomas de la paciente son importantes, cuándo fue la fecha de su última menstruación, para todo esto para conocer más o menos la edad gestacional de la paciente. Debe incluir también un buen examen físico, donde mensualmente hay que medir el peso de la paciente y la tensión arterial, la talla se mide en la primera consulta, y bueno, una serie de cosas a tener en cuenta dependiendo de los hallazgos que uno vaya encontrando, según haya edemas, por ejemplo, o algunos otros problemas de salud. Otro de los pasos sería el control del carnet de vacunas, que muchas veces obviamos este paso, ¿no? Los médicos. Es importante en la embarazada que toda embarazada sepa que tiene que vacunarse. Es una de las personas denominadas de riesgo para la gripe, por ejemplo, ¿no? En el carnet de vacunas nacional nuestro incluye la vacunación de la gripe A vigente del año, además de la DPT celular, que es la conocida antitetánica, ¿no? Ese sería otro paso. Ah, pero me pusieron la triple porque estoy en el colegio. Bueno, pero cada 10 años hay que renovarla. Si la mujer ha tenido un embarazo previo antes de los 5 años, probablemente ya tenga la vacuna. Por eso tenemos que revisar ese carnet y si no lo hubiera, bueno, verificar si la vacunamos o no. Otro de los pasos serían los métodos complementarios que pedimos en la mujer. Lo recomendado es hacer una ecografía por trimestre. El primero de todos, en el primer trimestre, es muy importante porque ahí conocemos con certeza o con un poquito más de certeza la edad gestacional verdadera de la mujer. En el segundo trimestre, más que nada, vamos a ver los órganos del bebé, la formación del bebé, y en el tercero, para corroborar la posición del bebé, la presentación del bebé, como decimos los médicos. También otro de los métodos complementarios serían algunos análisis de laboratorio, que son de rutina en toda embarazada. Se requiere para conocer si hay anemia, si hay diabetes o si pudiera haberla después, una diabetes gestacional, y todo lo que son las denominadas serologías, es decir, análisis para detectar infecciones que podrían ser bastante silenciosas o asintomáticas y que podrían causar un daño potencial al bebé o a la mamá. ¿Por qué es tan importante esperar al primer las modelos y las personalidades conocidas hasta que no pase el primer trimestre no dicen que están embarazadas? ¿Por qué es tan importante ese primer trimestre, Caro? En el primer trimestre ocurre lo que se denomina la organogénesis. Es la formación de todos los órganos y estructuras del feto. Luego del tercer trimestre, más que nada, es crecimiento, ¿no? Crecimiento y organización de las funciones de los distintos órganos. Entonces es importante para saber si ese embarazo seguirá su curso o no, naturalmente, ¿no es cierto?, hablamos, porque muchas veces se pierden embarazos cuando el embrión, por alguna razón, no llega a formarse bien. Y eso es más regular de lo que la gente cree y que antiguamente los matrones les decían el huevo güero, ¿no? Que todavía se sigue usando el término. Sí, es así. Esto también ocurre porque los métodos de diagnóstico de embarazo son cada vez más tempranos y las mujeres somos muy ansiosas.
Entonces, ante el primer síntoma o ante el primer día de atraso, estamos corriendo para hacernos un test de embarazo, ¿no? Y estos son detectables muy pronto. Hay algunos test de embarazo, sobre todo los test por la orina, que detectan el embarazo hasta un día antes del atraso. Entonces, ¿qué pasa? Antes las mujeres probablemente no se enteraban que estaban embarazadas y perdían ese embarazo cuando no estaba bien formado. ¿Por qué? Porque no habían llegado todavía a un diagnóstico. Una decía, bueno, tengo un atraso, y a los 10 días tenía un sangrado que consideraba como una menstruación normal. Claro, con coágulos y demás, decía, claro, como hace tanto que no menstruo, me salió todo junto. Exactamente. Bueno, me voy a ir a otro lugar de la ciudad de Córdoba para hablar con más profesionales, y te voy a dejar descansar un ratito, al menos hoy, pero no sin antes hacerte una pregunta que creo que es fundamental, que no lo hablamos previo al embarazo, dentro de los controles que había que tener de la persona, de la mujer y su pareja, pero que ahora creo que amerita que toquemos, que es qué pasa con las incompatibilidades sanguíneas, porque estamos hablando del primer trimestre y sus riesgos. La mujer va a decir, mi marido, con que me diga que tiene cero positivo como yo, o al revés, yo soy cero positivo y mi marido cero negativo, ¿qué hacemos? No, el único problema es cuando la mujer es RH negativo. El problema viene ahí. Y solamente si ha habido un embarazo previo. Es decir, hay otras incompatibilidades. Hay incompatibilidades de grupo, pero son más difíciles de detectar y no son de rutina, digamos. Esos son casos más personalizados. Pero la incompatibilidad más común y que se diagnostica habitualmente en un control habitual de embarazo es la incompatibilidad de RH. Esto sucede cuando la mujer, la mamá embarazada, es RH negativo y el bebé que está gestando tiene un grupo sanguíneo, ya sea A, B o 0, pero es RH positivo. Una vez tuve presente hace muchos años, cuando se le transfundía por el cordón umbilical porque sucedía esto, pero hay formas de verlo anteriormente, ¿no? Hay formas de verlo anteriormente, se hace lo que se llama CUMS, es una prueba de sangre de la embarazada. Una vez que se diagnostica que la embarazada tiene este grupo sanguíneo, este RH, y que ha tenido embarazos previos, a veces esto es difícil, claro, de saber, ¿no? Porque no se ha enterado que lo tuvo. O a veces sí, pero no lo cuenta, a lo mejor ha tenido un aborto la mujer y no es parte del historial de la mujer, ¿no? Entonces, una vez que detectamos el RH negativo, vamos haciendo un seguimiento más personalizado de esa paciente y probablemente sea una paciente de alto riesgo que haya que derivar a un centro de mayor complejidad. Hasta la próxima, Caro. Hasta la próxima. Y qué bien que está dejando parado a los médicos de familia, ¿no? Vio que solo empezamos a hablar de una pequeña porción del comienzo de la vida y tenemos mucho más. Acompáñenos.